Bien, estamos nuevamente acá en el episodio número 4 de Big Lab, este laboratorio de ideas y pensamiento crítico. Agradecemos a nuestros auspiciadores y de manera muy especial a Almanza, que ha creído en este proyecto y nos ha dado un soporte importante. Empecemos con nuestro editorial para el día de hoy. Vamos a tocar un tema complicado y tenemos en un segundo segmento la visita grata de un artista paceño que nos acompañará para hablar de arte y cultura. Nuestro editorial hoy debe abordar un tema de complicado tratamiento. Y aunque ha quedado relegado el hecho por las fiestas de fin de año y todas las noticias surgidas estos días, Luis Arce permanece preso en San Pedro. Y en los próximos días, este tema tendrá que volver a ocupar nuestra atención por su relevancia. Esto viene así. Del poder a la prisión, a guardar detención. Y mucha gente, por supuesto, ve como un avance de la justicia. Otra gente allegada a Luis Arce Catacora seguramente ve como una represalia. Pero déjenme decirles que ante este hecho no podemos guardar silencio. Es un tema de relevancia nacional y que no tiene que ver solamente con una venganza política. El asunto nos obliga a poner atención a un aspecto incuestionable, y es que durante 20 años en este país se ha utilizado al Estado para sostener en el poder a un grupo de personas que no solamente con fines y propósitos políticos han generado un clima de violencia, han perseguido, han detenido y han encarcelado a sus pares, y en el caso específico que tiene que ver con la detención de Luis Arce está el FONDIOC, el fondo indígena que en su momento fue utilizado para otorgar favores políticos, para instrumentalizar una institución que estaba originalmente destinada a darle bienestar o a permitirle desarrollar proyectos productivos a una sociedad históricamente excluida. Las organizaciones indígenas que deberían haber recibido esos fondos para llevar adelante proyectos productivos, en realidad fueron burlados porque hubo una gente que se incrustó en el FONDIOC y que llevó adelante de manera sistemática una conducta de favorecimiento usando esos fondos, reitero, con propósitos políticos. Esta semana y estos días ha estado en la retina y ocupando algunos espacios de prensa importantes el caso de Marco Antonio Aramayo, que es una víctima de la persecución sistemática que se llevó adelante desde el gobierno de Evo Morales en contra de un sujeto hoy fallecido, Marco Antonio Aramayo, quien en 2015, estando como director del FONDIOC, tuvo, si ustedes quieren, la valentía de plantear y de dar o de poner en conocimiento público los hechos de corrupción que se habían producido antes de su gestión. Más de 1.000 millones de bolivianos que han sido utilizados desde el FONDIOC para favorecer a quienes estaban alineados con el gobierno, a quienes daban un respaldo al expresidente Evo Morales. ¿Por qué está hoy Luis Arce preso? Hoy Luis Arce está preso porque lamentablemente durante la gestión en la que él fungió como ministro de Economía, esas transferencias que se realizaron en favor del FONDIOC llevan su firma. Esa es la razón por la cual hoy Luis Arce Catacora está preso
en el penal de San Pedro con una medida cautelar de detención preventiva. Si se trata de venganza política y así se quiere mostrar, habría que revisar los antecedentes del caso, habría que analizar qué es lo que ocurrió, no solamente los 1.000 millones, sino la persecución política que se llevó adelante en contra de quien denunció los malos manejos en el Fondioc, Marco Antonio Aramayo, por una cuestión de responsabilidad, por una cuestión de sentido crítico, por una obligación a la cual nos vemos llamados, es que no podemos ignorar el nombre de Marco Antonio Aramayo, no podemos ignorar las circunstancias de su fallecimiento y no podemos ignorar todos los hechos que tuvieron que ver con su detención. Una instrumentalización del sistema de administración de justicia destinado a perseguirlo hasta llevarlo prácticamente a la muerte. Hay un informe que voy a compartir con ustedes y que se encuentra en la web. Ustedes van a poder acceder a él. Es un informe que da cuenta de todo el calvario y el padecimiento que ha sufrido Marco Antonio Aramayo. Ese documento está, como ustedes podrán ver, editado, promovido por una institución que tiene que ver con la preservación de los derechos fundamentales de las personas y de manera específica se encarga a la investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado. Este instituto ha llevado adelante una investigación. El documento se llama El disfuncionamiento de la justicia, tortura y otros malos tratos infligidos a Marco Antonio Aramayo. Creo que es un documento que estamos obligados a revisar para entender el trasfondo ocurrido en este particular caso. La responsabilidad no recae solamente en manos de Luis Arce Catacora, quien está comprometido en el tema porque en su gestión como ministro de Economía, la transferencia de los fondos del Fondioc se produjo bajo su responsabilidad y tuición. Pero el tema va mucho más allá, porque para tapar las denuncias que llevó adelante Marco Antonio Aramayo, se puso en marcha todo el aparato persecutorio del Estado para callarlo. ¿Bajo la presidencia de quién? De Evo Morales Saima, quien tiene, por supuesto, una responsabilidad dentro de este caso en la medida en la que, siendo la máxima autoridad ejecutiva en el Estado boliviano, fue quien permitió, fue quien consintió o fue quien al menos calló ante la serie de atropellos que llevaron a la muerte a Marco Antonio Aramayo. Bien, esa responsabilidad es la que se tiene que investigar. Los niveles de responsabilidad de Luis Arce, los niveles de responsabilidad de Evo Morales, los niveles de responsabilidad de esas máximas autoridades ejecutivas que no solamente mal utilizaron los fondos del Estado que ahora tanto extrañamos, esos fondos que fueron utilizados en beneficio de un propósito y de un fin político y que hoy son el objeto de la investigación que involucra al presidente o al expresidente Luis Arce Catacora, pero que necesariamente van a tener que involucrar también en esa investigación a Evo Morales Saima, quien está obligado a comparecer ante la justicia boliviana para responder por estos hechos que, reitero, tienen que ver no solamente con los malos manejos en el Fondioc, sino con esa sistemática persecución a quienes pensaban diferente durante el régimen que instaló y que tuvo prácticamente una vigencia de 20 años. La responsabilidad nuestra es no callar ante este hecho, la responsabilidad nuestra es denunciar esta situación que, por supuesto, ha dejado una secuela no solamente económica, que es la que hoy estamos viviendo, sino una profunda crisis moral
que habrá que reparar en el Estado boliviano. Por un tema de responsabilidad, no podemos callar ante las denuncias que hoy forman parte de la investigación que se lleva adelante contra el expresidente y de la investigación que se tendrá que llevar contra Evo Morales Ayma. Es decir, Luis Arce Catacora, Evo Morales son quienes deberán responder por estos hechos que hoy le generan al país una profunda crisis económica y una profunda crisis moral. A continuación, vamos a cerrar este segmento y abrir otro más grato con la visita de un invitado especial que tenemos para el día de hoy. Acompáñenme. Bien, este segmento de arte y cultura en nuestro laboratorio de ideas y pensamiento crítico y creativo. Un espacio que además podemos llevar adelante gracias al auspicio de una empresa que ha creído en Big Lab, que es Almanza. Está con nosotros Fabricio Lara, un artista plástico paceño, a quien damos la bienvenida. Fabricio, qué gusto tenerte acá en nuestro espacio. Muchas gracias. Para mí la verdad que es un honor, ¿no?, poder compartir y hablar de lo que más nos gusta, que es el arte, ¿no?, que no siempre se dan ese tipo de espacios para poder expresar lo que tenemos adentro, ¿no? Muchas gracias. Bienvenido. Tú has nacido el año 76. 76. ¿Y desde los cuántos años estás dedicado al arte? Desde muy pequeño, porque mi papá, mis tíos, 5 tíos más artistas, mi tío Raúl Lara, mi papá Gustavo Lara, todos artistas en la familia, ¿no? Así que para mí, de 3, 4 años yo ya jugaba con arcilla, ¿no? Para mí jugar fútbol era lo mismo que pintar, dibujar, ¿no? Y siempre desde niño, digamos, ya practicaba. Pero obviamente después de colegio recién me dediqué formalmente al arte, digamos, ¿no? O sea, de tiempo completo. ¿Y en algún momento te has planteado dejar el arte o no dedicarte al arte Sí. de manera profesional, digamos? Sí, al principio mucho, porque la carga que tenía de mi papá y de mi tío era una mochila muy pesada, eran casi como aquí. Era tal vez Kuramoto, no sé, Lorgio Vaca, eran muy famosos en el país. Entonces, para mí, yo que no sabía nada ni tenía un estilo propio, competir con esa fama que ellos tenían a nivel nacional y en Argentina también, entonces era muy fuerte, ¿no? Porque cuando uno entra en el ámbito artístico, comparan, ¿no? A ver qué tal el hermano, el otro hermano, había un hijo, a ver qué tal el hijo, es bueno o no es bueno. La comparación es ineludible. Y ese fue un punto que a mí me hizo tambalear al principio, porque dije, ¿qué voy a hacer yo, no? Soy un muchacho saliendo de colegio, necesito construir una imagen, ¿no? Hacer una técnica, una carrera, un currículum, ¿no? Entonces, el solo apellido y era una cierta ventaja, pero en una familia de abogados o de arquitectos, tal vez pueden haber 5, 10, 15 arquitectos o abogados, pero no necesitan un sello propio, ¿no? En cambio, en el arte sí, entonces uno tiene que diferenciarse, ¿no? Sin duda. Entonces, ese fue el punto que a mí me hizo tambalear al principio, ¿no? Dije, es mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, que haya un artista famoso y que su hijo venga y que sea famoso solo por el apellido, no era la idea, ¿no? Y eso, no, porque tienes razón, o sea, en cualquier otra profesión, en realidad, el dar una continuidad al legado no requiere, digamos, una marca propia. Exacto, sí. En el arte, en realidad, tienes que necesariamente huir de la sombra, más bien. Sí, exacto. Para lograr, digamos, algún espacio personal sobre el cual, o desde el cual puedas construir una identidad propia. Exacto, sí. Eso es no es fácil. Es más, yo conozco y se ve aquí en Bolivia, en otros países, gente que de pronto encuentra
encuentran una distinción personal, un estilo propio. Y el problema, ¿qué pasa con ellos? Pasa de que encuentran un estilo, venden todo, ¿ve? Y se quedan ahí toda la vida. Como copiándose a sí mismos. Exacto, ¿no? Entonces, el arte ya se vuelve una artesanía, no se vuelve en arte, ¿no? Entonces se quedan así para toda la vida, ¿no? Y eso es, o sea, si eso ya es difícil, incluso y encontrar un estilo propio tiene incluso sus pros y sus contras, para un muchacho que recién sale de colegio, encontrar el estilo, y hay gente que nunca encontró su estilo hasta el día de hoy, ¿no? Pueden ser muy habilosos, pero no hay un estilo que lo destaque al margen de esa habilidad, digamos, ¿no? Entonces, es un camino muy, muy fuerte. Yo traté siempre de ser más o menos exigente conmigo mismo también, así que no quería ser famoso solo por el apellido. Porque además, si soy famoso solo por el apellido, la gente no me va a valorar por mi estilo propio, ¿no? Por mi sello propio, ¿no? Sino que va a valorar el apellido y yo voy a estar en segundo plano, siempre. Entonces, para mí siempre fue es un punto muy delicado cuando comencé mi carrera, ¿no? Yo quería estudiar o arquitectura o arqueología, ¿no? Arqueología. Sí, sí, me encanta, ¿no? Al principio el tipo de obra que realizaba tenía mucho que ver con pinturas rupestres, ¿no? Por eso me estaba apreciando la técnica de tus cuadros, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esas texturas, ¿no? Y eso me encantaba, ¿no? Y a partir de ahí saqué mi sello propio. Y ahorita, desde esa época hasta el día de hoy, he ido mutando, como casi conservar una línea de manejo de color, pero temáticamente y técnicamente he ido investigando y hasta el día de hoy sigo, ¿no? ¿Crees en la memoria genética? Sí, 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 existe, sí, ¿no? Y, ¿Está presente en tu obra? sí, por ejemplo, hay un punto que mucha gente lo menciona o lo delata y que dice, cuando ve mis cuadros, el azul de los Lara, por ejemplo. Sí. ¿No? Entre el manejo del azul, Sí. algo sucede que lo expresamos de una manera muy evidente, muy singular, digamos, ¿no? Entonces, a mí siempre igual me han dicho, tu azul es increíble, ¿no? En vez de tu papá, tu tío también le metía, ¿no? Y por ejemplo, pero esa frase, el azul de los Lara, lo he escuchado no una ni 10 veces, un montón de veces en mi vida, ¿no? Y creo que ahí es un ejemplo, digamos, ¿no? De la memoria o perseverancia genética de estos aspectos que son ya de orden sensible, ¿no? Que están inmersos en nuestro ser, ¿no? Así que eso es bien, bien, bien extraño, digamos, ¿no? Pero a la vez lindo, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Sí, yo tengo una anécdota, Fabricio, que toca contarla por lo particular de este diálogo. El año 2021, que estaba desarrollando la serie Travesía, Tiempo y Espacio, como ya lo habíamos comentado en algún momento. Toda esa serie discurre entre la reflexión sobre estos dos grandes misterios. Y como te comentaba, mi obra tiene, digamos, un proceso de conceptualización y ese proceso de conceptualización requiere el estudio de temas. No necesariamente el estudio de un tema significa que aquello se va a traducir luego en una serie o en una obra. Puede ser que sí, puede ser que no, pero hay una inquietud permanente sobre un sinnúmero de asuntos que tienen que ver con nuestra propia naturaleza. Y en ese contexto, estudiando sobre el origen de esta capacidad maravillosa que tenemos como especie, que nos hace únicos en el planeta, nuestra capacidad de abstracción, me empecé a cuestionar realmente en qué momento de la evolución surge esa capacidad de abstracción. Y estaba estudiando el año 2023 o 2024 sobre esta singular posibilidad que tenemos como especie y estableciendo o intentando establecer una data, 50.000 años. Y resulta que en ese análisis hay unas pinturas rupestres
en las cuevas de Altamira, en España. Y estudiando las cuevas encuentro, digamos, un símil impresionantemente parecido a la obra número 2 de esa serie, Travesía. Entonces, bueno, la veremos luego con mayor detenimiento, pero es ahí donde yo comprendí que esa memoria genética tiene una data aún mayor de la que podemos siquiera sospechar. Y qué casualidad, ¿no? Porque también con esa, lo que tú dices de Altamira, ahí comenzó mi estilo propio cuando estaba comenzando la universidad hace 20, 30 años atrás, más o menos, ¿no? Mira. Ese fue el punto de partida y ahí me separé de la imagen de mi padre y de mi tío, Ya. ¿no? Inspirándome en pinturas rupestres, ¿no? Y con una base igual de texturas y sacaba una sensación similar a las cuevas de Altamira, pero ya con una imagen propia, ¿no? Más latina, ¿no? Qué casualidad tan especial esta. Sí, sí, sí. ¿No? No, raro. Que surge, sí, bien. Fabricio, ¿figurativo o abstracto? Figurativo, pero me interesa mucho el campo abstracto, ¿no? Sí, tu obra es figurativa, pero es una obra figurativa que apenas sugiere la figura humana, por ejemplo. Veo presentes, sobre todo siluetas, veo nunca totalmente declarada la figura humana. Y eso me llama la atención. Son más una revelación a través de la cromática, la expresión que tiene, digamos, tus texturas, tus colores. Y me parece que ahí sí hay una voz propia en tu obra. Sí, sí, a mí me interesa mucho porque una gran problemática en la formación artística en Bolivia es esa más o menos, ¿no? Que la gente parte para hacer una obra desde el tema, no desde la forma. Todo es forma y contenido. El contenido es el tema y la forma es el cómo uno lo hace, ¿no? El tema es el qué y el otro es el cómo. Entonces a mí me interesa mucho estudiar netamente la forma, el cómo, para después adicionar el qué, ¿no? Por eso casi cuando yo compongo una obra, lo primero que pienso es en composición, en el lenguaje netamente artístico, ¿no? De las formas, colores, valores, líneas. Me olvido del tema, porque si esto está bien balanceado en la superficie, entonces uno tiene una buena lectura de la obra. Uno puede leer la superficie, así como se leen las palabras, también se leen los tonos, semitonos, valores, etc., ¿no? Entonces ese lenguaje para mí es muy importante, ¿no? Entonces, cuando uno dice, sí, esta obra tiene buena lectura, es de que es de fácil apreciación del cuadro, ¿no? Es como una música, ¿no? Los tonos altos, pam, 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 pim, pam, 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 pam. Entonces hay que ver eso que sea de manera armónica, que se realice en la superficie, ¿no? Y para mí eso es lo principal. Ahí está la parte abstracta, ¿no? Y a eso, cuando tengo eso resuelto en mi mente o en la superficie o en ambos, recién voy adicionando las formas figurativas, ¿no? Entonces, lo figurativo, el tema, se subordina a la composición. Entonces, sí tengo un perfecto balance para mí, ¿no? De lo que es la parte compositiva, armónica, con la parte temática, ¿no? Porque una obra, si tiene mucho tema, pero poco estudio de forma, no va a pasar mucho, ¿no? Va a ser más que todo un cuento, tal vez muchas veces demasiado literario, narrativo, ¿no? Más que un aporte al arte, ¿no? Entonces vemos eso en un montón de ejemplos de la historia del arte, ¿no? Siempre nombro al Guernica de Picasso, ¿no? Con esa gran masacre que hubo en ese pueblo. Entonces el Picasso le dio tanta singularidad y estudio de la forma de la composición y con esos nuevos elementos que hasta el día de hoy se conoce más a ese genocidio por la obra de Picasso que por el tema en sí, ¿no? Entonces ahí la forma en que Picasso lo puso es maravillosa, ¿no? Y el genocidio es el tema que él aplicó como pretexto para realizar ese cuadro, ¿no? Entonces ahí vemos un balance perfecto entre forma y contenido, ¿no? Y esa es la clave, digamos, para el éxito de ese cuadro, ¿no? Hasta el día de hoy. Y muchos artistas hacen lo mismo, pero los últimos tiempos en Bolivia es un problema.
¿Eso por qué? Porque lamentablemente en las escuelas de formación artística no encaran eso. La parte de composición ya en la materia en sí o en la especialidad en sí casi no se lleva. ¿Qué se lleva? Técnicas, nada más. Y después, cómo ser más realista o hiperrealista, punto. Pero la composición, ya sea en escultura, en pintura, en grabado y demás, no, solo llevan técnicas, ¿no? Veo muchos profesores de grabado que dan la técnica y cuando el alumno empieza a jugar con las formas, las figuras, se encuentra desvalido de una guía de la parte formal de la técnica, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de técnica no es solo la parte artesanal, dentro de esa técnica tiene que haber también la parte conceptual, ¿no? Que no me refiero a un concepto que se inventa el alumno, no, el concepto de lo que es la base del grabado, ¿no? El concepto de la materia en sí, ¿no? Entonces es básico para tener una formación completa, ¿no? Entonces, holística, llamémosle, ¿no? Entonces, global, ¿por qué? Porque si sabes la técnica, tienes el dominio compositivo, solo falta adicionarle el tema. Entonces ahí tienes una obra bien compuesta, ¿no? En grabado, el balance de valores, con texturas, ¿no? O con litografía, que tiene unas manchas hermosas que dan, ¿no? Entonces aprovechar eso, pero con una guía compositiva. Si no está bien compuesto, ¿de qué sirve? Tienes un tema que es lo que rige la obra, ¿no? No el jugar con elementos bien dispuestos en la superficie, ¿no? Y eso pasa en escultura, en pintura, pasa en todo el tiempo. ¿No es muy académica tu visión? No, en realidad la visión que tienen las de la universidad y en las universidades y también en las escuelas de arte, la visión de ellos es la académica, ¿no? ¿Por qué? Porque llevan la academia desde el punto de vista de la vieja academia de hacer la figura humana, ¿verdad? Y punto. La parte de composición, ¿no? Que tenían grandes maestros, como decía Picasso, otros, para disponer ese lenguaje de valores claros, oscuros, etcétera, no se da. ¿No? Se da solo la academia a modo renacentista. O sea, Sí. ¿quién es más habiloso con la figura humana? ¿O quién saca más fotográficamente? ¿No? Ese es el objetivo, ¿no? Pero dime si estoy equivocado. Y advierto, por el enfoque que planteas, que hay una predominancia en los aspectos técnicos más que en el concepto de la obra. Y yo te he comentado que en mi caso asigno igual valor a ambas. Sí. Y en algunos casos más valor aún al concepto. ¿Por qué? Porque creo que hoy más que nunca, es necesario dotar de sentido, dotar de contenido a la obra. Y esto bajo un criterio. Y es que me parece absolutamente importante que los artistas puedan ser titulares de su propia narrativa. La narrativa que no se circunscribe a lo objetual, no se circunscribe solamente a esta pieza de arte, a esta obra de arte, a este objeto. Porque hay un rol. Creo que el artista tiene una posibilidad que no tienen otros individuos dentro del cuerpo social. Decía que ¿a quién se escucha hoy? Ya la palabra de la Santa Iglesia, la palabra de los sacerdotes, con menor influencia, en algunos casos algo se escucha al pastor protestante o evangélico, los políticos carecen de credibilidad, se escucha muy poco en la comunicación al interior de la familia, son excepcionales los casos. ¿A quién está escuchando la gente? ¿A quién está escuchando la juventud? Y creo que ahí los artistas, Fabricio, tenemos una posibilidad que no hay que desaprovechar.
Por eso es que a mí me van a disculpar, me rasgo las vestiduras cuando la institucionalidad cultural contemporánea le rinde pleitesía a Bad Bunny. Yo eso, Sí. Fabricio, me parece atroz, Sí. me parece absurdo. Sí, sí. Y en ese contexto, pienso que hay un rol que tomar. En ese contexto me parece que es importante que el artista asuma esa posibilidad, asuma el camino y la responsabilidad de, reitero, volverse titular de la narrativa que sostiene su propio arte. Y eso me parece bastante, no te voy a decir más importante, pero tan significativo como la posibilidad de lograr cerrar bien una obra. Que lo objetual sí esté bien logrado, pero que detrás de ese objeto, Fabricio, pueda existir ese proceso de sensibilización al que hacía yo referencia cuando hablaba del expresionismo conceptual, que es, digamos, lo que sostiene mi obra. Entonces, bueno, sí, es verdad, yo no pretendo que todo el mundo asuma el mismo camino, pero lo planteo simplemente como una provocación, Fabricio, para que de repente pudiese haber esa posibilidad de mirar el objeto que logramos resolver materialmente como un vehículo que luego nos sirve para cumplir ese rol también en el ámbito social, para que tal vez los jóvenes y las nuevas generaciones pudiesen escuchar a un hombre sensible como Fabricio Lara, no solamente hablar de su arte, sino de lo que lo motiva, de lo que lo impulsa, a convertirse en ese contexto también en una referencia, no solo por lo que ha pintado, sino por su reflexión, por su pensamiento crítico, por su pensamiento creativo. Sí, 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 completamente de acuerdo contigo, ¿no? Detrás de esa creación tiene que haber una propuesta, ¿no? Si bien el arte debería ser una expresión social, pero también debe ser una crítica, una respuesta a eso que el artista tal vez que ve como no bueno, ¿no? Y yo veo, así como lo que tú decías de Bad Bunny, que es un ícono, tampoco estoy de acuerdo con ese tipo de expresiones, ¿no? Y estoy muy metido a nivel personal con la búsqueda del origen, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que en la sociedad hay todo un sistema que, la verdad, que dirige y digita la vida de todo el mundo. Y todo el mundo no se da cuenta. No se da cuenta y cae en errores como este ejemplo que diste, ¿no? De ese personaje, ¿no? Que no digo que esté mal, pero tampoco quiere decir que es el objetivo de ser un ícono a ese punto, ¿no? Y en ese sentido yo veía, digamos, buscando el origen, y siempre estoy buscando en toda mi obra, casi ese es el objetivo principal, es de buscar el origen, ¿no? Antes las cuevas de Altamira, después un poco el tema cromático, después el tema, ya la temática más figurativa. Hoy en día estoy en lo mismo, pero en la búsqueda de la física cuántica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que todo es energía, como lo dice la ciencia, pero al margen de eso, eso va más allá, ¿no? ¿Y por qué digo que va más allá? Porque si hablamos de física cuántica, de energías, vemos también que a nivel general social hay una energía que no me parece la correcta con el manejo inadecuado de las redes sociales, ¿no? Es terrible, ¿no? Es terrible, ¿no? Hay gentes tiktokeros que de pronto destacan en un país por ser tiktokeros, ¿no? Entonces, ¿dónde está la cultura? ¿Dónde está el conocimiento de nuestra población, ¿no? Se limita a las redes sociales, ¿no? Y ya decía, me acuerdo antes de la pandemia, cuando comenzó la pandemia, un famoso, que no recuerdo el nombre, pero que estudiaba este tipo de fenómenos del Internet, que él iba a dar una conferencia en el Congreso americano, ¿no? Iba a hablar con todo el Congreso americano, en 2020 más o menos, creo que era, 21, 20, y él hablaba de este peligro, ¿no?
¿Por qué? Porque dice, hay que regir de alguna manera, más que regir o controlar, hay que guiar a este gran sistema de comunicación que es el Internet. ¿Por qué? Porque la gente que ve cualquier tipo de información, como es más que todo entretenimiento, más que formación en las redes sociales, entonces esta gente va a tener una mala formación. Entonces una gente mal formada va a tomar malas decisiones y va a escoger a malos dirigentes de su pueblo, malos presidentes. Y si son malos presidentes van a tomar malas decisiones, que al final va a perjudicar a todo el mundo, ¿no? Entonces, y eso vemos que ya está pasando, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del arte? ¿Cómo ves el futuro de tu arte frente a esta, vamos a decir, irrupción casi absoluta de la inteligencia artificial? ¿Te has cuestionado Sí, todo seguramente el tiempo, todo el tiempo, esto? todo el tiempo, porque todo el tiempo también mientras pinto estoy escuchando, llamémosle así que soy conspiranoico de las redes. ¿Por qué? Porque veo que hay muchas teorías acerca del origen del hombre y también acerca de la realidad, ¿no? De manera objetual, ¿no? Y también la subjetiva, ¿no? ¿Por qué separo eso un poco? Porque creo que hay una realidad detrás de la realidad que vivimos, ¿no? Entonces siempre me intriga mucho el saber qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? No solo como crítica social, sino como creación de qué tipo de seres somos en este mundo, ¿no? Si hemos sido la primera civilización en la Tierra o no. Hay datos que nos demuestran que no es así, ¿no? Entonces, y también tratar de ver en qué momento se ha maleado el ser humano, ¿no? Para tener dirigentes como los que hemos tenido, ¿no? ¿Por qué tanta corrupción, no? ¿Dónde está? Y yo me doy cuenta que la política es hermosa si se la lleva bien, pero me doy cuenta que ningún tipo de inclinación política hoy en día casi funciona, ¿no? Y me doy cuenta de que lo más importante en el ser humano es el cambio que uno pueda tener adentro. Que el ser humano haga un clic, ¿no? Por ser más empático, ¿no? Y no lo es. Ningún tipo de política soporta. Tenemos gobiernos de derecha, de izquierda, de medio, de centro, de aquí, de allá. Y la mayor parte en la historia de muchos países latinoamericanos han sido corruptos. Porque ese clic interno, que tiene mucho que ver con el arte, no se da. No hay el clic, no hay el cambio. Y eso no tiene que ver con algo espiritual, sí, pero no tiene que ver mucho con la religión en realidad, ¿no? Entonces he estado investigando mucho acerca de esto, o siendo curioso al respecto, y me doy cuenta de que hay que incentivar, fomentar de alguna manera algunas prácticas energéticas para que eso cambie, porque la religión no lo va a cambiar, la política tampoco. Entonces, ¿quién va a cambiar? ¿Quién va a hacer esa diferencia en el ser humano para que en nuestro país y en otros países no haya gente corrupta, ¿no? Entonces, creo que hay, por eso me inclinaba mucho al campo de la física cuántica, ¿no? Todo es energía, ¿no? Entonces, Pero no, mi pregunta es, tiene una búsqueda puntual, ¿no? ¿Dónde está tu arte en los próximos 5 años con la irrupción de la inteligencia artificial? Vamos más allá. Sí. ¿Dónde están las artes plásticas? Porque me está quedando claro que el futuro de la literatura es bastante incierto. La mayoría de las plataformas de inteligencia artificial, en realidad, están generando cientos de millones de textos que van a terminar, no sé si enterrando los grandes textos literarios, que luego entonces solamente serán buscados con una curiosidad arqueológica. Me preocupa porque en algún punto, y cada vez con mayor fuerza, si cabe el término, la inteligencia artificial está reemplazando la necesidad que tiene el individuo del acceso a la literatura por la generación de texto útil
con propósitos específicos. El mismo cuestionamiento podríamos tener en el ámbito de la música. ¿Hasta cuándo podrían tener trabajo los compositores y los músicos cuando la inteligencia artificial puede generar seguramente obras que luego van a ser muy difíciles de distinguir entre aquellas que han sido generadas por el pensamiento creativo de la especie humana que por la habilidad o la capacidad que están desarrollando estas plataformas? Sí, en ese sentido, justo ahí voy, digamos, ¿no? ¿Por qué explicaba esto? Porque el ser humano, y hablando de energía y física cuántica, está mirando el ser humano general hacia afuera, hacia la inteligencia artificial, el internet, voz, ahí de todo. Fue una tecnología increíble, ¿no? Que no me parece mal. Lo malo es cuando se la maneja de manera inadecuada. Yo, ¿hacia dónde voy? Por ejemplo, la exposición del año pasado titulaba, que tuve en una galería en La Paz, titulaba Luz, Materia y Realidad. Entonces quiero tratar de, como un individuo más que existe aquí, tratar de que el artista, o en mi caso yo, pueda mirar más hacia adentro de mi persona que hacia afuera, ¿no? Y por eso tocaba el tema de la energía, la física cuántica, ¿no? Entonces creo que el camino del artista, o en mi caso, de mi persona, más que mirar mucho la tecnología, que sí me sirve para llegar a donde quiero, tengo que mirar hacia adentro, ¿no? Buscar dentro de mí más que en la tecnología afuera, ¿no? Por eso el hecho de la física cuántica, estudiar qué significa la energía, me ayuda mucho, ¿no? Me ayuda mucho a investigar, ¿no? Y en ese sentido, una de las vías o caminos más importantes es la meditación, ¿no? He visto que muchas religiones se oponen y demás, pero en realidad la meditación es simplemente una técnica. No es un culto, no es una secta, no es nada de eso, es simplemente una técnica. Así como una técnica para sacar más músculos, que sea más bíceps, que sea piernas, etcétera, en el campo energético, y no lo digo yo, simplemente es muchos estudios de hace mucho tiempo, y también últimamente los físicos cuánticos están muy metidos en esto. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ese es el camino para poder el humano desarrollar más sus capacidades interiores, espirituales, sensibles, energéticas. Entonces, en ese campo de mayor unidad es donde yo creo que el artista, ahí es donde tiene que ir, ¿no? Y no solo el artista, todos los seres humanos, ¿no? Ver hacia adentro, y la manera de ver hacia adentro es meditando. ¿Tienes 48 años? Sí, 9. 49 años. ¿Dónde te ves en 5 años a ti de manera personal? ¿Y dónde ves tu obra? ¿En qué nivel de ese proceso de evolución que naturalmente aspiras a tener como artista? ¿Dónde ves tu obra? ¿Cómo ves tu obra de aquí a 5 años y a ti mismo? Sí. Más allá de la edad que uno puede tener, que puede ser 49, 39, 59, 69 o más, yo veo al ser humano más como una entidad que a veces despierta muy joven, ¿no? A veces después, o como artista, ¿no? Que uno puede, como Gauguin, ¿no? ¿no? Que le encantaba pintar, pero recién se dedicó a sus 40 y pico años a pintar como él quería, ¿no? Y se apartó de todo. Yo como artista me veo, espero que pueda tener la libertad de seguir expresándome como yo quiero, ¿no? Y conseguir las formas que quiero realizar en mi mente, pero realizarlas en mi realidad, ¿no? Entonces yo de aquí a 5 años por ahí me veo, no sé, puedo estar exponiendo en otro país, ¿no? Ya lo he hecho, pero quisiera poder llevar mi arte a otras latitudes. ¿Algún país en especial? ¿Perdón? ¿Algún país? ¿Algún país en especial? Tal vez los grandes centros, ¿no? Quién sabe. Nueva York. Tal vez sí, Europa, Asia, ¿no? Yeah. Y no solo por el tema de mercado, sino por el tema también de poder, que se llama mostrar mi obra en esos centros, ¿no? Pero eso es desde el punto de vista de promoción, ¿no? Y tal vez económico. Culturalmente hablando, ¿hay algún lugar que te llame la atención? Sí, pero digamos, por ejemplo,
culturalmente, que se llama, muchos lugares en Europa, por la historia, o por el legado histórico también, no sé, Egipto, Ya. ¿no? Pero ahí ya hablamos de... ¿Pero te ves viviendo en alguna ciudad en especial? Am, me encanta mucho los Andes, ¿no? Donde vivo, que es La Paz. Me encanta igual Santa Cruz, me encanta Bolivia. Pero me gustaría vivir ocasionalmente con unos meses en el Mediterráneo, ¿no? También en Egipto, ¿no? También en otros sitios como, no sé, Machu Picchu, Cusco, ¿no? Entonces, que para mí son, o en alguna zona de los valles donde estaban los Ananasi, si no me equivoco, los pueblos antiguos norteamericanos, por Colorado, por Arizona, ¿no? Que hay unas regiones donde uno encuentra mucha pintura rupestre, hay un paisaje espectacular, ¿no? Que también me gustaría vivir por ahí, por la sensibilidad energética que siento, me identifico, algo me llama, ¿no? Eso es espectacular, eso es interesante porque, claro, hay cosas que no tienen una explicación racional. Sí, sí, es como que a nivel de planetas y su morfología me atrae mucho, la siento muy familiar, Ya. ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista ya interno, ¿no? Que es ahí donde más me guía todo esto, ¿no? Tú vives del arte. Vivo del arte, sí, toda mi vida. ¿Qué le podrías decir a, no voy a decir las nuevas generaciones, voy a decir a quienes se animan a dar un paso al frente independientemente de la edad y se plantean el desafío y el reto de hacer arte, vivir del arte? La verdad que lo hagan, ¿no? Que no tengan miedo, ¿no? Pasa que, hablando de la exposición del año pasado, que también es un punto de quiebre, de inicio, ¿no? Y ahora sigo en ese proceso, en ese cambiar de visión, digamos, mi óptica, que hagan todo lo que les llame a ser su espíritu. No importa la edad, no importa el lugar, no importa dónde ni cómo, pero que no tengan miedo, ¿no? A veces hay trabas sociales, económicas, familiares, etcétera, ¿no? Pero que no tengan miedo, ¿no? Que realmente van a ser felices si hacen lo que les hace felices, ¿no? Y si de eso pueden vivir, mucho mejor, no importa la edad, ¿no? Pero hay que lanzarse. ¿Por qué? Porque a esta vida hemos escogido vivir la vida que vivimos, ¿no? Mucha gente cree que no, pero si antes de llegar a este mundo no es que nacemos y a ver qué pasa, no. Ya antes hemos visto que queríamos surcar este mundo, esta realidad, ¿no? Como tú, seguro que has venido aquí, has dicho, a tal edad me gustaría, o en cierto tiempo de mi vida, de joven o mayor, de cualquier edad, quisiera pintar, y lo estás haciendo. Entonces hemos venido ya premeditadamente a eso. Entonces, y que esta vida es una especie de juego, ¿no? Y no lo digo yo, sino hay Stephen Hawking, igual ya habló de los universos paralelos, que hay un montón, hay diferentes dimensiones. En cada dimensión puede haber una versión diferente de cada uno, ¿no? Entonces, por ahí en esta dimensión estás viviendo esta vida, estás tal vez en otra dimensión, qué sé yo, tal vez en Japón, tal vez en Nueva York, tal vez así que dependiendo de en qué versión de uno esté, hemos venido aquí a aprender. Y lo importante es no tener miedo, para salir un poco de ese cajón del sistema, ¿no? Porque aquí la religión y muchos otros aspectos sociales nos han metido mucho miedo, ¿no? Y el miedo es lo que no nos deja crecer como seres humanos, ¿no? En todo sentido. Así que no tengan miedo a las nuevas generaciones, ¿no? Hablo de artistas no cronológicas, ¿no? En general, no importa la edad, pero que no tengan miedo, ¿no? De hacer lo que realmente les gusta a nivel artístico o incluso no solo en arte, en todo sentido, ¿no? Que hay que perder el miedo, ¿no? Y que a mucha gente y a muchos a nivel energético les conviene que la gente tenga miedo, ¿no? Ignorancia también, ¿no? Y por eso también me da mucho miedo las redes sociales, ¿no? Incluso a mí, todos somos víctimas que se llama de a veces scrollear, ¿no? Todo el tiempo, o de la ignorancia de la alimentación, ¿no? De ignorancia igual de la física cuántica en la vida, en la salud mental y de todo sentido, ¿no? Así que por eso hay que, número uno,
mi mensaje sería información. Cuanta mayor formación tenga el conocimiento, el ser humano, cuanto mayor conocimiento tenga, va a tomar mejores decisiones que van a ayudar a nivel espiritual, ¿no? Y hablando de la inteligencia artificial, para combatir eso, lo mejor es informarse, ¿no? Tener más información, porque ¿qué somos además? Somos nosotros información. Nuestro cuerpo es toda información, ¿no? Desde cada célula, de cada hueso, músculo, etcétera, es información que se pasa de tú a tus hijos, ¿no? De tu persona a tus hijos, ¿no? Así que lo más importante en la vida para mí es la información. Esa es la base de la humanidad. Entonces, cuanto mejor informados estemos, y las redes sociales no están haciendo su buen trabajo, están mal informando, ¿no? Como esto del TikTok, etcétera. Entonces, cuanto mejor informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar, ¿no? Y nos va a ayudar a llegar más internamente a lo que realmente somos, ¿no? Y no vivir en el mundo material cosificado, ¿no? De que también tiene mucho que ver ahí el Internet, sino que está bien la tecnología por un lado, pero que eso sirva para que encontremos nuestro objetivo interno, ¿no? Que es lo que nos va a dar paz, un futuro mejor y nos va a poder liberar del peligro de la inteligencia artificial que nos domine, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Un ser humano más emotivo, más real, más sensible, más sincero con lo que realmente es, va a poder perfectamente lidiar con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí está la combinación perfecta, ¿no? Tecnología y espíritu, digamos, ¿no? Cómo balancear eso, ¿no? Pero ahorita estamos solo tecnología y todo el campo que es material cosificado de mercado, ¿no? De ventas, ¿no? Entonces, para poder balancear información para tener una libertad, digamos, ¿no? Bien. Fabricio, vamos a tener una posibilidad de desarrollar el arte, vamos a tener una posibilidad de comunicarnos con la gente, vamos a tener una posibilidad de jugar un rol dentro de la sociedad en la medida en la que aceptemos el desafío de que la voz del artista se escuche y no a través del circuito tradicional que a veces nos hacen creer que sí son los galeristas, sí son quienes están involucrados en el negocio, sí son las salas de exposición, los curadores, el mercado. Pienso en la importancia de asumir un rol dentro de la sociedad, pienso en la importancia de tomar la posta y saber de que hay algo que entregarle a la sociedad que va mucho más allá de lo objetual, mucho más allá de una obra pictórica. Entonces, cuando converso contigo, siento que en esa posibilidad podemos avanzar. Creo que tienes también una titularidad sobre tu obra, una narrativa propia, y por eso valoro esta conversación y me gusta que la audiencia de Big Lab, que más que seguidores, lo que intentamos hacer es construir una comunidad de gente que esté dispuesta a pensar crítica y creativamente. Me alegra que te puedan escuchar en este espacio. Así que un verdadero gusto tenerte acá, Fabricio, y aprovechar este tiempo contigo. No, mil gracias a ti por la oportunidad de poder expresar un poco de lo que pienso. A veces la gente ve solo los cuadros, ¿no? Y no está mal, es el objetivo del artista, el pintor, ¿no? De que vean lo que uno produce, pero detrás de eso hay todo un concepto, ¿no? Que es lo que tú decías, ¿no? Hay todo un concepto y un objetivo, digamos, ¿no? Y yo creo que el artista está llamado a despertar a la sociedad. Y despertar no quiere decir solo expresar lo que se ve a nivel social general, sino también una respuesta a aquello que uno piensa que está mal, una crítica, ¿no? Entonces, creo que el artista está llamado a eso, digamos, ¿no? Ojalá que yo lo consiga, ¿no? Al margen de, a nivel solo estético y de pensamiento, que trate de expresar lo que pienso, pero sino que también pueda poner mi granito de arena en el campo del arte, ¿no? Una propuesta propia, digamos, que sería mi aporte. Si logro conseguir eso, no lo sé,
pero que a nivel social también pueda tener una respuesta de la gente de acuerdo a lo que vaya yo plasmando en mis trabajos, ¿no? Que ojalá quisiera poder hacer algo que despierta a la gente ese yo interior, ¿no? Esa verdadera sensibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a diferenciar de la inteligencia artificial, ¿no? El espíritu, el alma, ¿no? Es lo que nos va a sacar de este camino, no solo en este momento económico, político, de las redes sociales avasalladoras que no tienen respeto por lo empático, por lo humano, ¿no? Entonces creo que es cuando miremos hacia adentro vamos a encontrar cosas mejores que afuera, ¿no? Y eso yo creo que para que la humanidad se salve de un poco de este camino en el cual está, es la única manera, ¿no? El único camino, ¿no? Mirar hacia adentro, buscar para ser más empáticos y poder colaborar al prójimo, ¿no? Para que todos vayamos por buen camino y no en el camino que estamos yendo, ¿no? A nivel global hay un montón de problemas, especialmente ecológicos, ¿no? El planeta va a existir por miles de años, pero si seguimos así, ¿no? Con el calentamiento global y todo aquello, y que ya se ven los resultados hoy en día que tenemos, no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Bien, esa ha sido la grata visita a Big Lab de Fabricio Lara, un artista plástico, pintor y escultor paceño que está acá en nuestra hermosa Santa Cruz en este diciembre de 2025 presentando su obra en la Casa de la Cultura. Con ese motivo lo hemos tenido en esta tierra hermosa y también nos ha generado la posibilidad de recibirlo en Big Lab, este laboratorio de ideas y pensamiento crítico. Entonces, hasta nuestro próximo episodio. Buenas noches.